Amén. Para honrarle, para bendecirle, para estar en como familia, como lo que somos en Cristo. Y en esta tarde yo quisiera que usted me acompañe en la palabra de Dios. Vamos a entrar inmediatamente a la palabra en el libro de Levítico y vamos a ir también a Romanos capítulo 11, Levítico, en su capítulo 23 y Romanos 11, 16, y le pido que mantenga su Biblia a mano para que veamos algunos otros pasajes en el trayecto de la enseñanza. En Levítico, en su capítulo 23, la semana pasada sé que estuvieron recibiendo una palabra hablando de las primicias del Espíritu. Amén. Los que vinieron, ¿verdad? Y vamos a seguir en esa misma línea profética hablando de las primicias de Dios. Ya usted vio la primicia de Dios en Cristo. El Espíritu Santo es una de ellas. Amén. Lo vimos, o ustedes lo vieron, ¿verdad? Ampliamente la semana pasada. Y quiero poner pues el fundamento de dónde viene todo esto de primicia y cuál es la enseñanza y poder hacer la transición al nuevo pacto en el cual nosotros operamos y vivimos. En Levíticos capítulo 23, en su verso 9, si está ahí me dice un buen amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerá al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. ¿Cuándo sería esto? El día siguiente del día de reposo, eso sería domingo, ¿verdad que sí? La mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será una 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. En Romanos 11, 16, vamos a leer este verso. Si está ahí, amén. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Yo sé que todos ya están ahí, pueden leerlo por favor conmigo, todos en voz alta, verso 16 de Romanos 11, que dice: si las primicias son santas, también las ramas. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son vida, son espíritu y son nuestra fortaleza. Gracias por ella. Danos entendimiento y que el espíritu de gracia esté, Señor, enseñándonos y yo pueda hablar direccionada e inspirada por tu espíritu para edificación de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al espíritu de gracia. Vamos, un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero hablarle un poco sobre el tema de primicia desde una perspectiva de nuevo pacto, pero quiero poner el fundamento desde dónde viene esta enseñanza, quién la instituyó. Sabemos que la semana pasada estuvieron hablándole de primicia, pero queremos ir, amén, para que usted tenga
un sentido más completo, una idea más clara de lo que son las primicias al Señor. Amén. Así que quiero leerle esta introducción que tiene que ver con el texto de Levítico que acabamos de leer. Tiene que ver con la ley que de Dios dio a Israel. Diga conmigo, Dios le dio esta ley al pueblo. Amén. Esto era una ley, esto no era una sugerencia, sino que era un estatuto, era una ley, era un mandato dado por Dios a su pueblo que había escogido y había elegido. Dice en nuestra introducción que después de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, el Señor decretó que entre sus leyes y estatutos 7 fiestas, diga conmigo 7 fiestas. 7 fiestas que el pueblo de Israel debía celebrar. Para los que toman nota, estos son los nombres de las 7 fiestas. No lo vamos a ver todas hoy porque nuestra prioridad es hacer énfasis en la fiesta de primicia, pero entre las 7 fiestas está la Pascua, era una, los panes sin levadura, las primicias que tenían 3 fiestas dentro de ellas, corridas, 3 tiempos específicamente. Las fiestas de primicia no era solamente una vez al año, sino 3 veces al año en diferentes temporadas, especialmente en temporada de cosecha. Había una temporada donde se cosechaba el trigo, otra donde se cosechaba la cebada y otra donde había cosecha de los frutos de los árboles. Amén. Así que en cada vez que había cosecha, diga cosecha, se proclamaba y había un tiempo de fiesta de primicia para darle la oportunidad al pueblo de que honrara a Dios presentando su ofrenda de primicia para que de esta forma ellos pudieran consagrar toda la cosecha restante. Amén. Así que le dije que está la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, que es una fiesta de primicia también, Pentecostés, la fiesta de las trompetas es otra fiesta, y el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas, repito, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las primicias tenían por objetivo llevar los primeros frutos de la tierra para ser ofrecidos por el sacerdote como ofrenda agradable. ¿Cómo qué? Al Señor antes de comenzar a disfrutar de la cosecha. Amén. En el contexto bíblico e histórico, esta era una fiesta dada por Dios a su pueblo, la cual se desarrollaba en un contexto agrícola. ¿Para qué se hacía? Reiteramos esto y quiero que usted pueda tomar esta intencionalidad de Dios por el cual Dios puso esta fiesta. Ya conmigo, a Dios le gustan las fiestas. Amén. Esto era un tiempo de celebración. Dice que cuando ellos traían su primicia era un reconocimiento de que los frutos de la tierra eran gracias a la misericordia de Dios que había hecho descender la lluvia a su tiempo. Recuerde que Dios le había dicho a Israel que lo iba a introducir, por eso la primicia se inicia el pueblo a dar primicia precisamente cuando ya el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Amén. Esta ley, este estatuto era para cuando ellos entraran en la tierra prometida, en la tierra que el Señor le entregaba, donde ellos iban a sembrar, porque en el desierto ellos no sembraron. En el desierto ellos comían maná y bebían del agua, pero ellos no tenían una vida tan libre como la iban a tener en la tierra que Dios lo iba a introducir. Así que en la tierra que Dios lo iba a introducir, que de hecho lo introdujo, el mandamiento era: cuando ya siembren, yo voy a hacer que llueva. Esta tierra depende del agua que cae del cielo. Amén. Esto lo hemos visto en otros mensajes que Dios, y aprendimos en nuestra escuela cuando estudiamos allá en Villamella, algunos 9 meses estuvimos. Una de las cosas que nos enseñó nuestro maestro es que Dios gobernó a Israel por medio de la lluvia. ¿Por qué? Porque si no llovía, no había buena cosecha. La tierra no era propicia para sembrar, y que esta era la primera lluvia, la lluvia temprana, para ablandar la tierra, hacerla germinar, preparar la tierra y luego para poner la semilla. Y luego la lluvia tardía,
que era la lluvia de agosto en adelante, para que viniera, hiciera fructificar y germinar y subieran los frutos. Amén. Así que si no llovía, no había cosecha. Y si no había cosecha, no había prosperidad, no había una buena economía y todo iba a ser ruina, destrucción y miseria. ¿Se entiende eso, verdad? Así que cuando ellos sembraban, esperaban ahora, ya había caído la primera lluvia, esperaban que ahora Dios descendiera la lluvia tal día para que el fruto pudiera germinar y los árboles crecer y ellos poder volver a cosechar. Así que cuando llegaba ese día tan hermoso donde ellos pudieron ver que Dios le dio la lluvia primera, Dios le dio la lluvia tardía y que ahora ellos estaban todos llenos de trigo, los frutos estaban listos para ser de cosechado. Entonces ellos la primera cosecha, la primera gavilla, que era el primer corte que le hacían al trigo o a la cebada, o el primero fruto que le cosechaban, esa primera canasta, amén, ellos la llevaban al Señor. ¿Para qué? Para reconocer que Dios había sido bueno con ellos, para reconocer que Dios había sido Dios, que si ellos tenían fruto en su mano, fue porque Dios abrió los cielos. Fue porque Dios hizo llover sobre la tierra y por eso su semilla no se secó, no se pudrió, no se dañó, sino que produjo fruto. Así que cuando ellos iban a la fiesta de la primicia, ellos no iban con dolor de que ahora me están pidiendo lo mío, porque ellos sabían que no era de ellos, sino de Dios. Porque Dios le dio para la semilla, porque dice la Biblia que Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Así que Dios le había dado el pan y Dios le había dado la semilla y para sembrar, y ahora Dios le había dado la tierra también para sembrar, y también Dios le había dado la lluvia temprana y la lluvia tardía para que estas semillas germinaran y esos árboles crecieran. Y ahora llegó el tiempo de la cosecha y ellos están felices, diga felices. Porque la bondad de Dios ha sido grande, porque el amor de Dios ha sido grande, porque la misericordia de Dios había sido grande y ellos ahora tenían comida, tenían los que negociaban con eso, los que vendían y hacían negocio, iban a tener negocio próspero, su familia iba a comer, sus hijos iban a comer, amén. Todo porque la gracia de Dios había estado sobre ellos enviando la lluvia, porque la gracia de Dios había estado sobre ellos abriendo los cielos para darle prosperidad. Así que esta fiesta no era un fastidio, no era un oportunismo, no lo veían de esa manera, sino el momento de poder reconocer que Dios había sido bueno con todo lo que ellos tenían. De hecho, lo que ellos llevaban era una pequeña parte comparado con toda la cosecha. Ellos no llevaban toda la cosecha, sino que llevaban el primer corte. Vamos a decir como una porción como esa. Una gavilla podía ser eso, podía ser esas dos juntas. Pero comparado con todo el terreno que había florecido, por más grande que fuera la primicia, no se comparaba con toda la prosperidad que ya Dios le había dado. No que Dios le iba a dar, sino que ya Dios le había dado. Ya Dios lo había sacado del cautiverio de Israel, de Egipto, perdón. Lo había sacado del proceso de la escasez del desierto. Y ahora ellos estaban en la tierra prometida. Y ahora Dios le había dado casas, le había dado tierra de ellos. Y ahora Dios le había dado sobre todo vida para vivir ese momento. ¿Cuánto entienden eso? Él le había dado vida para poder experimentar todo eso, que era lo principal. Y le había traído por un proceso, le había hecho tantos milagros en su vida, le había dado ahora la semilla, como dije anteriormente, le había dado la tierra, le había dado el agua. Y él dijo, no, todo esto es un cúmulo de bendición. Yo no voy a traer mi primicia, ¿verdad? En la mente de un judío para decir, yo no traigo mi primicia para que Dios me bendiga. Yo traigo mi primicia en reconocimiento de lo tanto que Dios me ha bendecido. Me dio vida, me liberó de la esclavitud. Cuando estuve en prueba, cuando estuve en necesidad en un desierto, Él ahí nunca me dejó. Me sostuvo en medio del desierto, amén.
Así que cumplió su palabra que nos dijo que nos iba a entrar en una tierra, cumplió su palabra, nos trajo a esta tierra, nos dio tierra que nosotros no compramos, nos dio casa que nosotros no edificamos. Dios se lo había prometido y Dios se lo cumplió. Nos dio pozo que nosotros no cavamos. Entonces, ¿qué es? En una mente, pensando desde una perspectiva judía, en un corazón de gratitud, ¿qué es esta ley? Es gravosa, es un fastidio, es un oportunismo de los sacerdotes al pedir que el pueblo trayera la primicia. Y ellos sabían que no. Ellos sabían que no podían haber tenido nada de esto, incluyendo la vida, si Dios no hubiese intervenido a su favor. Ellos sabían que no era un invento de los sacerdotes, porque la lluvia los sacerdotes no la podían enviar. Así que si los sacerdotes se querían aprovechar de tomar lo de ellos, no podían hacerlo, porque si era un invento de los sacerdotes, Dios no haría llover, pero Dios hizo llover. Dios hizo llover. Dios abrió las puertas de los cielos, le hizo llover, preparó la tierra, le dio vida, le dio todo. Y ahora ellos venían, aún los judíos tradicionales, cumple con este mandamiento. Dice, y esa era la razón por la cual el pueblo ofrecía las primicias. Diga conmigo, gratitud. Reconocimiento de su dependencia de Dios y la gracia de Dios sobre ellos. Así que levántame su mano derecha y diga conmigo, yo dependo totalmente de Dios. Levante su mano si es cierto, declare conmigo esta palabra. Gracias, Señor, porque me has dado la vida, porque me has sacado del cautiverio de Satanás y del pecado. Me has traído a tu reino. Me has dado tu espíritu como primicia. Tú a mí me has dado primicia. Así que tus mandamientos son un deleite para mí. Aplauda la presencia del Señor. Diga conmigo, reconocimiento y gratitud. Amén. Y una aceptación de su dependencia de Dios. Bajo la antigua ley, las primicias eran los granos, frutos y vegetales recogidos primeros que la gente dedicaba a Dios en reconocimiento a su fidelidad, en proveer la satisfacción de las necesidades de la vida. Así que el pueblo de Dios traía, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en la antigua ley, traía las primicias al Señor, esas 3 veces al año, en reconocimiento que dependía de Dios, en reconocimiento que Dios había provisto para las necesidades de la vida. ¿Quién provee para las necesidades de la vida? Dios. Amén. Él es que provee la fuerza, Él es que provee el empleo, Él es que provee el trabajo, Él es que provee el punto de si es un negociante, Él es que provee si alguien te dé algo. Dios es el que provee. Dios es el que te da las fuerzas. Amén. Dios es el que te da la inteligencia. Y las primicias al Señor es una expresión de nuestro reconocimiento de Él. Habían 3 fiestas, 3 primicias, y tienen un precioso significado profético en lo que es el nuevo pacto. La fiesta de la Pascua servía para recordarle a Israel sobre su liberación de Egipto. Amén. Diga, la Pascua. Esta fiesta era una fiesta que le recordaba a Israel que Dios lo liberó de Egipto. Así que ellos preparaban, hacían todo como esa noche que ellos salieron de Egipto en la madrugada a las 12 de la noche, y hacían tiendas de campaña, también las sacaban, aunque tenían ya casas construidas de diferentes materiales, pero ahora ellos salían a tiendas de campañas y preparaban la cena con la hierba amarga, mataban el cordero, y todo lo hacían como lo hicieron en Egipto, para recordar que Dios lo liberó de la mano opresora de Faraón. Así que la fiesta de la Pascua recordaba, hacía una conmemoración a la gracia y el favor de Dios que lo había liberado del poder del Faraón, en el caso de nosotros del poder del pecado. Amén. Había otra fiesta que eran los panes sin levadura. Diga, panes sin levadura. En 1 de Corintios, en capítulo 5, verso 7, habla de esta fiesta. Y quiero que, porque
vamos a ver lo que a nosotros nos corresponde ahora en el nuevo pacto, los significados, porque todas estas fiestas eran sombras. Diga conmigo, sombras, tipos, símbolos. Amén. Todo esto era sombra y tipo y símbolos para llevarnos a algo superior, el cual es Cristo, la gracia de Cristo. Y en 1 Corintios, si está ahí, dígame un buen amén. En 5:7 dice la escritura: limpiaos pues de la levadura, de la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Así que esta era la segunda fiesta que Israel hacía el Señor, la fiesta de los panes sin levadura. Y esto habla, esta fiesta que hacían los panes sin levadura, está expresando a Cristo. Diga conmigo, a Cristo. Cristo. ¿Por qué la levadura? La levadura representa la hipocresía, representa la maldad, la levadura representa la naturaleza caída. Amén. Fíjese que aquí en el capítulo 5 de 1 Corintios, en su versos 7 y 8, está hablando de lo que representa la levadura. Israel tenía la fiesta y hacía las prácticas como rito, como sombra, pero Israel no pudo ver el significado, no pudo ver la esencia, no pudo ver la realidad, como nosotros hoy lo podemos ver. Amén. Hoy podemos nosotros claramente ver el significado de esta fiesta de los judíos, y hoy Pablo nos dice que en la gracia vamos a celebrarla, pero no como rito, sino por el entendimiento espiritual de lo que esta fiesta representan. Amén. Así que dice: la levadura es símbolo de la naturaleza pecaminosa, llena de hipocresía e inmoralidad. Sin levadura era la orden de hacer la fiesta, de preparar los panes sin levadura. Implica el sacrificio, que significa vivir una vida agradable a Dios. Usted sabe que un pan leudado es un pan que se suaviza más, ¿verdad? Sube, se aumenta. Esto es también, por eso era la fiesta, era panes sin levadura. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos masa, y eso es lo que Pablo dice, que seamos masa genuina, masa pura, donde no tengamos esta levadura. Esta levadura representa también orgullo. Amén. Donde quiera que usted mezcla la masa con levadura, eso va a inflar, eso va a exagerar. ¿Se entiende lo que digo? Así que la levadura, ¿qué le dije que representa? Entre otras cosas, naturaleza pecaminosa, hipocresía, inmoralidad. Y Cristo celebró la Pascua. Él es nuestra Pascua, y la vida de Cristo representa la pureza, ese pan sin levadura. Amén. Ese pan sin hipocresía, sin inmoralidad. Ese pan, dice Pablo aquí en el verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que eso significa sinceridad y verdad. Amén. Así fue la vida de Cristo, una vida llena de sinceridad y de verdad. ¿Cómo era la vida de Cristo? Una vida llena de sinceridad y de verdad. Esa es la persona de Jesús. Ese es nuestro pan sin levadura. Amén. Estamos hablando de las fiestas. Amén. Entonces, esta es una de las fiestas y lo que representa para nosotros hoy. Así que en la fiesta de primicia, el Señor instituyó esta fiesta para su pueblo. Fiesta que en el Antiguo Testamento simbolizaba algo más grande. Diga, algo más grande. Algo más grande que estaba por venir. Le acabo de decir que era una sombra de lo que estaba por venir. ¿Quién era lo que estaba por venir? Diga conmigo, Cristo. En Colosenses capítulo 2, en su verso 16, dice la palabra, Colosenses 2:16, está hablando de las sombras.
y como en Cristo ahora nosotros no solo hacemos rito, sino que practicamos todo desde un entendimiento, desde la esencia, la sinceridad y la verdad de lo que implica la palabra de Dios. En Colosenses 2:16, si está ahí me dice amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Así que te dice que todas estas fiestas eran ¿qué? Sombra. Diga sombra. Símbolos, fueron en todo el Antiguo Testamento, a través de las fiestas, los símbolos y los ritos que tenía la ley. El Señor, el Padre, tenía escondida una verdad. Él tenía escondido a Cristo. Cada una de esas cosas revelaba a Cristo, pero para el pueblo no le era disponible esta revelación. No, ellos no eran conscientes de esto porque aún no había llegado el tiempo. Pero qué bueno que ahora ya llegó el tiempo de revelar a Cristo. Y ahora por el Espíritu el Padre nos revela a Cristo, y a través de la palabra podemos entender todo lo que significaba esa sombra, esas fiestas. Pablo dice que todas esas fiestas eran una sombra. Diga conmigo, sombra. Y que ahora nosotros tenemos que entender que todo es de Cristo. Amén. Ahora en 1 Corintios, su capítulo 15, verso 20, nos habla de lo que simboliza la fiesta de primicia. 1 Corintios 15, 20. Y esto lo hemos visto en estos días pasados, este texto. Así que si las fiestas del antiguo pacto eran sombra y todas ellas escondían un aspecto de Cristo, ¿se entiende eso? Ahora en la gracia el Señor nos revela y nos hace entender qué en realidad significaban esa fiesta, y hoy nosotros podemos vivir en la verdad, en la esencia, en el verdadero significado de estas fiestas. No solo nos quedamos en el rito, sino que ahora podemos entender claramente lo que significaba cada fiesta. Vimos que la Pascua, Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo es nuestra liberación. Cristo es nuestro pan sin levadura, porque en Él no hubo ni naturaleza pecaminosa, ni maldad, ni hipocresía, ni inmoralidad, sino que en Él estaba la sinceridad y la verdad. Él era la sinceridad y la verdad caminando. Amén. Así que en la fiesta de primicia, aquí la vamos a ver aquí, lo que representaba también a Cristo en su glorificación. En 1 Corintios capítulo 15, verso 20, dígame si está ahí, dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es Cristo? Primicias, dígalo en voz alta, ¿qué es Cristo? De los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Dígame mejor amén a eso, eso es una buena noticia. También en Cristo todos serán vivificados, verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quién es Cristo? Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Amén. Así que esta fiesta de primicia, recuerden lo que leímos en Levítico. Y también lo que leímos en Romano dice, si un pedazo de la masa es santa o es consagrada en primicia, la masa restante, todo lo que queda también es santo. Si la raíz es santa, todo lo que sale de ese árbol, ¿qué es? Santo. El rito de la primicia en el Antiguo Testamento era: llevo una gavilla, sea de trigo, de cebada, o un canasto, canastas de la primera cosecha de
mi cosecha, entonces esa canasta está consagrando todo lo que todavía está sin cosechar en el campo. Esa gavilla está representando todo lo que todavía está en el campo, listo para cosechar, pero no cosecharé hasta tener la bendición de Dios. Esa es la mentalidad. Entonces, también se consagraban masas, se tomaba un pedazo, se hacía un pan grande, se tomaba un pedazo, se consagraba como primicia ese pedazo, así que toda la masa restante era también del Señor. Este es el poder de la primicia, el significado de la primicia, que yo presento una porción a Dios, Dios la toma, Dios la bendice, y al bendecir esta porción, en el Antiguo Testamento los sacerdotes lo bendecían, toda esa bendición corría como río sobre todo lo restante. Así que ahora en el nuevo pacto dice que Cristo es la primicia. Esto era una garantía. La persona, por eso le digo que venían con una actitud de fiesta. ¿Por qué? Porque si yo traigo mi gavilla, si yo traigo mi primicia, mis frutos, mi primogénito, que también tenía que ser consagrado, todo lo primero, todo lo que había vientre tenía que ser presentado al Señor, todo lo primero de animal también y de fruta, todo lo primero, lo mejor, lo escogido, era traído en el antiguo pacto, en el pueblo de Israel todavía, reitero que lo hacen. ¿Para qué? Para consagrarlo al Señor, porque es una garantía, diga garantía. Y es una garantía de fe, puesta la fe en el Señor, de que el Señor, como me está bendiciendo esta porción, me ha bendecido esta porción, va a bendecir todo mi año, va a bendecir todo lo que queda en mi campo. Así que la polilla, ni el saltón, ni el revoltón, ni el gusano, ni la bacteria, ni nada de esas cosas que dañan los cultivos va a poder entrar. En aquel entonces, amados, no habían toda esta ciencia que hay ahora de fumigadores y productos que se echan para impedir que las cosas se dañen, los fungicidas que se llaman, ¿verdad? No había. El fungicida tenía que ser fe. Fe. Porque el Señor es que le dice ahí también en Joel, si usted lee capítulo 1 y capítulo 2 de Joel, dice que en ese tiempo el pueblo estaba viviendo gran miseria, en gran hambruna, porque el pueblo estaba en desobediencia precisamente de los mandamientos de Dios y no cumplían el principio de consagrar las primicias al Señor. Y dice que el saltón, la oruga, el revoltón, que eran insectos, se estaban comiendo la cosecha. ¿Por qué? Porque esa cosecha, aunque era abundante y era mucho, ellos por miedo, egoísmo, falta de fe, qué sé yo, pues simplemente porque no quisieron o desvaluaron el mandamiento, dijeron tal vez no es necesario. No sabemos la razón. Sí sabemos que Dios lo interpretó y lo tomó como desobediencia a su palabra, porque ya había sido escrito. Así que el pueblo, por desobediencia, no honra al Señor en los tiempos de Joel, y dice que todos estos insectos estaban acabando la cosecha, pero que cuando ellos traían las primicias al Señor, entonces los insectos no podían tocar la cosecha, no podían corroer, no podían corromper, no podían comer, no podían dañar lo que Dios ya le había dado, porque por causa de la obediencia a la palabra, al ellos traer su primicia, esa obediencia no era lo que traían, era el acto de fe y de obediencia. Le ponía una cobertura a todo lo que ellos tocaban y a todo lo que le pertenecía a esa casa. Amén. Entonces el Señor toca una porción y entonces por esa porción todo es bendecido. Es el poder de la obediencia, es el poder de la fe, es el poder de la honra a Dios que se activa allí, es el poder de confiar, es el poder del reconocimiento, que si trabajo, que si tengo, que si produzco de alguna manera y Dios me da para el sustento de mi vida, no soy yo, es Él. Entonces esta fe, esta gratitud activa cobertura sobre todo lo demás para que lo que Dios me ha dado, la polilla no lo corrompa. Los insectos no se la coman, las deudas no se la coman, los prestamistas no se lo coman.
¿Alguien entiende lo que trato de decir? El esfuerzo de mi trabajo, lo que Dios me da, necesita que por causa de mi fe en Él, Él pueda tener esa legalidad de traer protección a mi vida y a lo que Él me da, para que entonces yo pueda tener sustento y estar completo en Él. Y como es el corazón del Señor, dice que el Señor no quiere que nosotros tengamos necesidad de nada. Pero todo eso son aspectos naturales de la primicia. Pero lo poderoso de esta fiesta, simbolizada en la ley y magnificada y manifestada en esencia en la vida de Cristo ahora, es algo eterno. Diga conmigo, tiene una implicación eterna. Así que todo lo que le digo, la protección, la bendición, el reconocimiento, son aspectos naturales que nosotros debemos de expresarlo, debemos de tomarlo por la fe también para nuestra vida natural, para nuestra vida terrenal aquí en la tierra. Amén. Pero esto es mucho más. Diga conmigo, es mucho más. Las primicias se tratan de mucho más y se tratan de Cristo mismo. Amén. Así que me impacta el verso de Corintios capítulo 15, donde leímos, y vamos allá otra vez para ir a la esencia. Diga conmigo, a la esencia espiritual de lo que significan las primicias. Y en el verso 21, ¿están ahí? Creo que el 21, 20 al 23, dice, el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Qué son las primicias? Cristo, las primicias. Así que dice que las primicias anunciaban la vida de inmortalidad que nosotros nos fue dado en Cristo. Dice acá que la resurrección, en el verso 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Diga, resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Diga conmigo, el poder de Cristo. Diga, la resurrección de Cristo. Así que la fiesta de primicia fue una sombra que nos anunciaba la vida incorruptible y la vida eterna que recibiríamos en Cristo. Y Cristo como primicia, recuerda el principio de la primicia, si una parte es santa, escogida, tomada, todo lo demás es santificado y es tomado para Dios también. Así que Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo es la primicia de la resurrección. Todos los hombres que vivieron sin Dios y que pecaron y eran esclavos del pecado y de cuanta cultura y cuanto paganismo en la antigüedad, el apóstol Pablo dice que el hombre estaba sujeto a esclavitud por miedo a la muerte. La muerte, después que Adán pecó, dice que por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Quién entró? La muerte. ¿Por quién? Por Adán. Amén. Así que desde Adán para acá nadie quiere morirse. La muerte representa un terror, representa un miedo, representa un susto, representa, ¿por qué? Porque es inseguridad. No tengo control en la muerte. Hay inseguridad porque no tengo garantía de vida. Amén. En el hombre sin Dios y entender este entendimiento que hoy nosotros como cristianos podemos tener en Cristo, pero el hombre antiguo era una incertidumbre a la muerte. Se inventaban cuánta filosofía, que si la reencarnación, que si el cuerpo había que ponerlo como hacían con los faraones y le hacían toda esta momificación y todo esto para tratar de externalizar, ¿verdad? Hacer eterno, aunque sea el cuerpo de la gente, pero basado en engaño, en mentira, en filosofía, en imaginaciones, porque el ser humano le da terror la muerte. Especialmente si no conoce a Dios, le da terror la muerte, le da miedo, y el enemigo gobernaba al hombre por miedo a la muerte. Y dice que el aguijón de la muerte era el pecado.
Y que el aguijón del pecado era la ley, y el aguijón de la muerte el pecado, y el enemigo toma ocasión de la ley, del pecado y de todo para oprimir al hombre. Pero gloria al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre porque Cristo vino en forma humana para vencer al pecado, para cumplir la ley, vencer el pecado, morir por nosotros y ser sepultado y ser resucitado para nuestra justificación y para darnos una esperanza eterna. Así que Cristo, nuestro amado Señor, diga conmigo, primicias de los que murieron. Primicias de los que murieron, pero sobre todo dice el texto literal, primicias de los que durmieron, que resucitaron. Y dice la palabra que como Él resucitó, esta es la garantía, esto es lo que representa esta fiesta poderosa, que lo que pasó en Cristo como primicia pasará con nosotros como iglesia. Pasará con nosotros como iglesia. Alguien puede decir amén y celebrar por eso. Yo sé que tal vez nosotros tenemos muchas necesidades humanas, muchas necesidades económicas y muchos rompimientos, como decimos, que nosotros queremos. Pero yo quiero que en el nombre del Señor el Espíritu Santo tiene la intencionalidad de poner en su corazón una esperanza viva, una esperanza grande. Algo más grande que simplemente el tener lo que necesito para vivir en esta tierra. Porque yo le digo, esta tierra está por pasar. Todo lo que está en esta tierra y todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo no es para nosotros querer acomodarnos más y querer quedarnos más. Viene un fin para esta tierra, pero los hijos de Dios estamos asegurados en Cristo. En Cristo estamos asegurados. Alguien dice amén. Dice Cristo las primicias. Cristo las primicias. Dice como en Adán todos mueren. En Adán todos están sentenciados a la condenación, a la muerte. Pero en Cristo todos seremos vivificados. En Cristo todos seremos resucitados. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué anuncia estas primicias? Que como Él resucitó, Él anunció al mundo espiritual. Él resucitado. La muerte no lo pudo retener, la tumba no lo pudo retener, el diablo no lo pudo retener, el pecado no lo pudo tomar, y el Padre lo resucitó por la eternidad y lo sentó a su derecha y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo el que reconozca ese nombre sea salvado, sea restaurado, sea resucitado con vida eterna. Alguien debe decir aleluya. Como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Como Él venció la muerte, nosotros la venceremos. Que la muerte no te asuste. Que la muerte no sea lo que el enemigo usa para manipularte, para detenerte en tu fe. Hoy todo el mundo, ay, ¿qué me va a pasar? Ay, la muerte, los atracos, las cosas. No es que vamos a ser imprudentes ni vivir ahora en exageraciones ni tentando a Dios. Pero yo le digo una cosa, esta verdad revelada, la esperanza de la herencia de la gloria venidera, era lo que sostenía a los discípulos del primer siglo para no tener miedo ni a Nerón, ni a la hoguera, ni a los leones, ni a los que lo intimidaban, porque ellos sabían que aunque esto mortal se desgastaba, lo inmortal, lo eterno, el hombre interior se iba renovando. Ellos sabían que podían terminar con el cuerpo físico, pero no podían tocar su alma, porque su alma ahora tenía un dueño eterno, Jesucristo, Rey de gloria. Así que el Señor le dijo a los discípulos, no tengan miedo de lo que matan el cuerpo. No tengan miedo de lo que le intimidan, tratando de asustarlo con que lo van a destruir. Tengan temor, teman a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Que ese sea nuestro temor. Cristo murió para que nosotros no seamos destruidos en el infierno eterno, sino que tengamos vida en abundancia en la gloria venidera. Esta es la gloria de las primicias. El mismo que murió resucitó. Él resucitó. Y dice que si estamos en Él como primicia, todo lo que es verdad para las primicias es verdad para la masa restante.
¿Usted cree esto? Todo lo que fue verdad para la primicia es verdad para la masa restante. Si la raíz es santa, todo lo demás del árbol es santo. Levante su mano y diga: gracias, Padre, porque me hiciste santo. Gracias porque soy santo. Diga: he sido santificado. Dice Hebreo que en esa voluntad hemos sido santificados. Amén. No es lo que tú hagas, no es lo que dejes de hacer. Amén. Hay un proceso regenerativo del alma, pero hay una buena noticia. Si la raíz, que es Cristo, es santa y Él es santo, nosotros sus hijos también somos santos. ¿Qué significa? Hemos sido consagrados, hemos sido tomados, hemos sido sellados, hemos sido... no ha puesto un sello de propiedad. Esta es la garantía. Alguien puede decir amén. El diablo no te puede tomar, el diablo no te puede tocar, el diablo no puede robar la eternidad que Dios ha puesto dentro de ti, iglesia. No importa lo que falte, no importa lo que vivas en esta tierra, la eternidad de Dios está dentro de ti. Dios te salvó para hacerte inmortal. Que la vida mortal no te intimide, que lo mortal no cuestione ni haga degradar tu fe. Que lo mortal pase al plano que tenga que pasar y la vida inmortal se levante dentro de ti. La inmortalidad. Diga conmigo: no moriré. ¿Por qué? Porque lo que fue cierto para Jesús, para Cristo, es para nosotros. Nosotros somos esa masa restante. Nosotros somos ese árbol de justicia y Él es nuestra raíz santa. Como Él vive, nosotros vivimos y viviremos. Dice que en Cristo nuestro espíritu es vivificado. Diga conmigo: espíritu vivificado. Levante su mano y denle una alabanza al Señor espontánea por esta gran verdad. Yo no sé si esto le motiva, si esta palabra le fortalece, pero es de la intencionalidad del Espíritu. No hay muerte para los que creemos en Jesús. No hay muerte para los que creemos en Cristo Jesús. La enfermedad, el diagnóstico, el miedo a la calle, tantos accidentes que pasan. No salga a la calle, no te despiertes con miedo, no te despiertes con temor, no camines con temor. Porque Pablo decía, y nosotros deberíamos de decirlo en esta plena convicción de esta verdad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía esta verdad. Él sabía que sobre Él y dentro de Él tenía la semilla de la inmortalidad. Somos inmortales. Somos inmortales. Cristo, nuestra primicia. Como Él vive, nosotros vivimos y viviremos. Y aunque en esta vida natural tengamos luchas y tengamos batalla, como Cristo Jesús la tuvo, el Padre no lo dejó sepultado. Y el Padre no nos dejará sepultados. El Padre nos levantará juntamente con Él. Aplauda la presencia de Cristo en este día. Aplauda la presencia, dele una alabanza a Cristo. En Romanos, capítulo 6, verso 9. Deje de Corintios allí marcado. En Romanos 6. En su verso 9 hay una poderosa expresión hablando de Cristo, hablando de todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Diga: en Cristo. Recuerde que Cristo es las primicias y nosotros somos la masa restante. Cristo es la raíz y nosotros somos el árbol. Amén. Somos el fruto de Él. Y dice el verso 8, para que entendamos, hemos trabajado mucho en Romanos, pero estamos aquí en Romanos capítulo 6, habla de todo lo que ya hemos recibido en Cristo. Y si morimos, verso 8, con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El verso 9 quiero reiterarlo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Esta es la diferencia entre Cristo y otros milagros. En la resurrección de Cristo y la resurrección de otras personas de la Biblia que resucitaron. Dios resucitó a muchos o algunos en el Antiguo Testamento, y Jesús en su tiempo de ministerio en la tierra resucitó a muchos también. Pero ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Cristo, la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín y otras resurrecciones? Este texto de Romanos 6:9. Sabemos que Cristo, en cuanto murió una sola vez, y ya la muerte nunca más se puede enseñorear de él. Así que los demás que fueron resucitados experimentaron un milagro, pero volvieron a morir. Y volvieron a morir físicamente y esperar la redención de sus cuerpos. Pero Cristo, en cuanto murió una vez y resucitó por la eternidad, y nunca más la muerte va a poder volver a tocarlo. Y esta es la gloria que expresa en el capítulo, ahí mismo en Romanos, en Primera de Corintios 15, donde habla de cómo el Señor venció la muerte. Amén. El verso 45 dice, tenemos un cántico de estos versos. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, está hablando en el contexto del cuerpo físico, perecedero, amén, que se pudre, pero dice la esperanza que nos trae las primicias, que es Cristo. Dice el verso: traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí aparece otra de las fiestas, aquí, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo físico, se vista de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y nosotros, yo creo que ese canto lo cantaremos nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, como quiere el Padre que estemos. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dígame un buen amén a eso. Diga conmigo: lo corruptible, lo mortal,
Está hablando de que de esta vida natural, de este cuerpo que se enferma, de este cuerpo que le da dolor de cabeza, de este cuerpo que lucha, de este cuerpo que se agota, de este cuerpo y de esta alma que se desanima, que no quiere hacer las cosas, que está agotada y cansada de tanto problema. Está hablando de esa condición del alma inmortal, del cuerpo inmortal. Pero la esperanza de gloria para los hijos de Dios es que esto se acaba un día. Esto se acaba un día. Alguien dígame amén. Esto se acaba un día. Diga conmigo, hay un día donde lo mortal será vestido de lo inmortal. Donde lo corruptible, donde lo que se daña, lo que nosotros tememos, lo que nos diga un médico, que es una enfermedad, que una dolencia, eso en nuestra vida, eso pasa en la vida natural. Pero la esperanza de los hijos de Dios es que un día, diga un día todo esto acabará. Las enfermedades acabarán. El beber pastilla acabará. Alguien dice amén. El estar atemorizado por lo que pueda pasar en la calle, todo eso acabará. ¿Por qué? Porque lo corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal será vestido de inmortalidad. Y entonces con gozo podemos decir: ¿dónde está, oh muerte? Tú que me intimidaste por un diagnóstico, tú que me intimidaste por un accidente, tú que me intimidaste porque no tenía dinero para comprar una pastilla un día. ¿Dónde está tu poder ahora? Porque Cristo te ha vencido y Cristo en nosotros ha vencido la muerte. Esto es grande, para mí es poderoso. Esta es la esperanza que debemos de arropar como hijos de Dios. Cristo, nuestra primicia. Cristo resucitó. Él resucitó, suelto de los dolores de la muerte. Y así tú y yo vamos a resucitar, suelto de los dolores de la muerte. Y dice Apocalipsis 22, vaya allá por favor. Y quiero que leamos Apocalipsis, el capítulo 21. Verso 1, si está ahí, me dice amén. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué dice el verso 3? Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios, verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Diga conmigo: pongo mi fe en esta esperanza. Diga: pongo mi fe en esta palabra. Dice el verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero que leamos el verso 4 todos, que es una palabra a nuestro espíritu. Verso 4 y verso 5, todo lo más alto que podamos. Dice: enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Diga conmigo: nuestra esperanza es Cristo. Amén. Esta vida que aparece expresada en el capítulo 21, versos 4 y 5, y todo el capítulo 21 de Apocalipsis, es la vida de la resurrección. Es la nueva vida en la resurrección. Amén. Cuando seamos resucitados, cuando nuestro cuerpo sea, dice que la muerte será absorbida. Diga: absorbida.
lo vimos ahí en el 15 de Primera de Corintios, dice absorbida es la muerte, absorbida es desaparecida, es desintegrada, amén. Y entonces en el aspecto de la muerte, que es en la que opera la naturaleza pecaminosa, en lo que opera este mundo, mire, todo lo que Dios dice que va a quitar es lo que nosotros vivimos en esta tierra. Dice en el verso 4, dice que Dios enjugará las lágrimas. Diga conmigo, no habrá más lágrimas. Nosotros lloramos, hemos llorado y tal vez nos falte mucho por llorar, pero en la resurrección, en la glorificación de nuestro cuerpo mortal en Cristo Jesús, lo que ya pasó con Cristo ha de pasar con nosotros. Y dice que ya no habrá más lágrimas. A veces uno dice, ¿cuándo terminaré el dolor? ¿Cuándo se acabará este sufrimiento? ¿Cuándo ya no lloraré? No quiero poner una esperanza lejos, porque dice la Biblia que no podemos pensar que esta palabra de gracia se retarda, sino que Dios es bueno. Él tiene misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no está retardando su promesa. Su promesa Él la va a cumplir. La iglesia tiene que despertar y volver a creer en la promesa del Padre, en la promesa de Cristo. Él dijo, yo me voy, pero no lo dejo solo, le dejo el Espíritu Santo, pero volveré, me tomaré a mí mismo, voy al cielo, voy a preparar morada, voy a preparar el ámbito, voy a preparar. Yo no sé si alguien está creyendo lo que le estoy declarando. Diga conmigo, el Señor está preparando su morada. Y su morada no tiene que ver con un espacio físico, geográfico. Su morada somos nosotros mismos. Esa Jerusalén que usted ve ahí, que dice, vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa. No está hablando de una ciudad física, está hablando de la ciudad espiritual, que es la iglesia. Nosotros somos la nueva Jerusalén. No es un lugar físico, es un espíritu vivificado, una esposa ataviada para su marido. Es la santa ciudad de Dios, es el tabernáculo de Dios. La religión nos metió a una cosa, pero hoy yo quiero decir, sí es cierto que iremos al cielo, sí es cierto que estaremos en la boda del Cordero, pero no nos quedaremos allá, porque cuando Cristo venga, como dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados, todos seremos transformados. Alguien diga conmigo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dile a dos personas a tu alrededor, eso debería de animarte. Hay esperanza, será transformado, será transformado, será transformado, será transformado. Ahora hay lucha, ahora hay guerra, ahora hay lágrimas, ahora hay batalla, pero hay un día donde todo será transformado. No más lucha, no más batalla, no más diablo, no más Satanás, no más carne, no más pecado. La muerte será absorbida y seremos transformados por la vida. Oh, alguien debe de gritar la gratitud al Padre. No más lágrimas, no más lágrimas. No más lágrimas. Yo quiero decirte, ese nuevo cielo, esa nueva tierra, esa Jerusalén nueva, eres tú. Diga conmigo, soy yo. Y dice, vi el cielo nuevo, vi la tierra nueva. Diga conmigo, el ámbito está preparado. El ámbito está preparado. El ámbito de gobierno está preparado. Todo es un ámbito celestial de gobierno. Todo se implementará un nuevo orden sobre esta tierra, que será absorbida por la vida de Cristo. Los hombres no van a determinar para siempre. Los hombres no reinarán para siempre. La corrupción no reinará para siempre. Viene una tierra nueva. Viene un cielo nuevo. El verso de vi la santa ciudad. La santa ciudad, diga, soy esa santa ciudad. Descender del cielo como una novia ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Nosotros. Diga, yo soy el tabernáculo de Dios. Diga, soy la casa de Dios. ¿Alguien lo cree de verdad? ¿Alguien cree que es la ciudad del Dios viviente?
Somos la ciudad del Dios viviente. Somos esa nueva Jerusalén. Somos el tabernáculo de Dios con los hombres. Y en esa glorificación que ya la experimentó nuestras primicias, que es Cristo, Él ya lo vivió. Él ya fue glorificado. Él ya fue levantado. Alguien dice amén. Él, el Padre, le enjugó toda lágrima. Toda lágrima ha sido enjugada de los ojos de Cristo. Toda muerte ha sido absorbida por Cristo. Y así mismo será en su iglesia. No habrá muerte. Está hablando de muerte física. Y está hablando de muerte espiritual. No más peligro. ¿Qué tal si me pierdo? Que si me descargo. Diga conmigo, se acabó eso. Se acabó esa inseguridad. No habrá muerte. No habrá muerte. Y yo te digo sobre ti hoy, yo declaro esa palabra. Por causa de la vida y la convicción de Cristo en ti. Por causa de esa esperanza que hay en ti. No hay muerte que pueda contigo. No hay muerte que pueda pararte. No hay sistema de muerte que pueda detenerte. No hay más llanto. No hay más muerte. No habrá más llanto ni clamor ni dolor, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni clamor, ni dolor. Alguien puede celebrar que se acaba el dolor. Esto es algo glorioso. Se ha de manifestar más pronto de lo que nosotros creemos. Y yo quiero que alguien lo tome como palabra profética. Se acaba un tiempo donde ya no habrá más lágrimas, donde hay cosas por las que ya no vas a llorar más. Hay cosas por las que ya no vas a sentir más dolor. Hay cosas donde ya no lo vas a sufrir más. Porque la vida de Dios absorberá esa muerte. Absorberá esa depresión para siempre. Absorberá ese miedo para siempre. La vida de Dios está en ti. La muerte no puede resistir. La vida de Dios está en ti, iglesia. Escucha, la vida de Dios está en ti. Él nos dio vida. Él te ha dado vida. Deja que la vida absorba la muerte. Que absorbe la miseria. Que absorbe la preocupación. Que absorbe el enfriamiento, que absorbe ese letargo, que absorbe todo ese desánimo, porque la vida de Dios está en ti. No más muerte. Yo puedo ver las manos del Señor enjugando lágrimas de los ojos, quitando lamento, quitando clamor, quitando dolor. Levante su mano, alabe al Señor. Y Dios te dice, las primeras cosas pasaron. Esto es una palabra para alguien y para toda la iglesia. Las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono te dice, yo hago nueva todas las cosas. Yo declaro esta palabra sobre tu vida. Cuando el texto dice, las primeras cosas pasaron, está hablando de qué cosa. En las cosas, en el tiempo donde hubo lágrimas, donde hubo llanto, donde hubo dolor. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra? Llanto, lágrima, dolor, clamor. ¿Alguien sabe lo que eso? ¿Alguien puede identificarse con eso? El Señor dice, esas cosas en Cristo ya pasaron. Las primeras cosas pasaron y he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y lo hago. Y te lo digo y tienes que creerlo, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él es el fiel y verdadero. Levante su mano y dele gracias al Señor por Jesucristo. Nuestras primicias. Podemos tener esperanza. No para siempre viviremos en una prueba. No para siempre viviremos en dolor. No para siempre lloraremos. No para siempre sufriremos. Hay un día donde esto corruptible será absorbido por la incorrupción, y esto temporal por lo eterno, y ahí se acabará todo eso. Y nosotros alabamos a nuestro Padre, porque en Cristo todo ha sido ya vencido. Todo está vencido, y dice la palabra, damos gracias a nuestro Padre, que nos lleva siempre en triunfo y nos da la victoria. El Padre nos lleva en triunfo y nos da la victoria. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Pablo lo dijo en el contexto de 1 de Corintios 15. Lo incorruptible, la corrupción. Todo esto acabará. Y damos gracias al Padre porque lo ha hecho en Cristo Jesús. Lo ha hecho en Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, levanta tu voz, dale gracias. Dile al Señor, gracias por tu vida. Tu vida en mí absorbe la muerte. Declaro conmigo, tu vida en mí absorbe la muerte. Tu gozo en mí absorbe la tristeza. Tu alegría en mí absorbe la depresión. Tu vida en mí absorbe la escasez. Oh Señor, tú te hiciste pobre para enriquecernos. Tú moriste por nuestro pecado para perdonarnos. Tú pasaste, Señor, la muerte para darnos vida. Y nosotros solo nos queda reconocerlo, agradecerlo, celebrarlo, manifestarlo por el poder de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Él es Jesús, Él es Jesús. Juan lo vio y nosotros le cantamos a nuestro Cristo amado. Vamos a ver. Levanta tu mano, dale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo esto que tal vez quiero que cierre tus ojos y piense, todo esto, estos últimos años que hemos pasado por prueba, iglesia, lágrimas, dolor físico, emocional, espiritual, todo acabará. Todo acabará. Y nosotros declaramos que hoy se marca un tiempo profético donde hay cosas, ciclos de lágrimas que se cierran en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu mano. Ciclos de dolor que se cierran. Ciclos de dolor que se cierran. Ciclos de dolor que se cierran. Ciclos de lágrimas que se cierran. Pero no porque ya no vas a pasar más pruebas, sino porque tienes esperanza. A donde hay fe y esperanza, hay un delay a la decepción. Hay un cerrar a ese sentimiento de soledad. En el nombre de Jesús, proclamamos la victoria de Cristo. Proclamamos la victoria de Cristo. Proclamamos la victoria de Cristo.